Qué bueno que siga con nosotros, amigos televidentes. Y es que las exportaciones entre los meses de enero y octubre totalizaron más de 6,4 millones de dólares. Vamos con Christopher Guevara, quien nos comenta, entre otros puntos de carácter económico, que el Banco Central de Nicaragua publicó los resultados del Producto Interno Bruto correspondiente al tercer trimestre del año 2023. ¿En cuánto se ubicó? Vamos a ver. Adelante, Christopher Guevara. Muy buenos días, bendecido martes para ustedes. Hablamos ahora sobre temas económicos. Debo comentarles que según el Banco Central de Nicaragua, las exportaciones totales al mes de octubre pudieron superar los 6.457.6 millones de dólares, de los cuales el 53,4% correspondieron a exportaciones de mercancías. El resto, es decir, el 46,6% a bienes de zonas francas. Hablamos o actualizamos más bien el precio del quintal de café de calidad oro, específicamente en el mercado internacional, y precios brindados por Barchas se sitúa en $187.21, precios como una referencia del mercado de valores de Nueva York. Ahora bien, Nicaragua experimentó un crecimiento interanual del 6,2% del Producto Interno Bruto correspondiente al tercer trimestre del año, según el Banco Central de Nicaragua. Te actualizo ahora los precios en cuanto al oro, y es que el gramo específicamente de 10 se sitúa en 992 córdobas con 29 centavos. Si hablamos del gramo de 24, en 2.379 con 74 centavos. Precios como una referencia brindados por Gold Price Data. Ahora te comento que el Banco Central de Nicaragua decidió mantener la tasa de referencia monetaria en 7%, es decir que este es un indicador que mantiene el valor de los préstamos de esta institución a los demás bancos del país. La Asamblea Nacional decidió aprobar una reforma al presupuesto general de la República para el año 2023, o lo que queda del año 2023, incorporándose 18.893.4 millones de córdobas, es decir, que el presupuesto de egreso ahora ascenderá, escuche bien, a 128.862.9 millones de córdobas. Te comento ahora específicamente sobre el tipo oficial del cambio del córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de América. Esta misma fuente nos indica que se sitúa en 36 córdobas con 61 centavos para este martes. Hasta la tarde de este lunes, el precio referencial del WTI West Texas Intermedia, hablamos del barril del petróleo referencial para Nicaragua, se situaba en $72 con 76 centavos, es decir que subió 2.30 dólares, ¿no? Específicamente para el mercado internacional. No obstante, para Nicaragua ya son 89 semanas de manera consecutiva que esos precios inamovibles y no han presentado variación alguna. Específicamente para nuestra capital, esos precios en lo que a gasolina y diésel se mantiene, y te doy detalles para específicamente el litro de la gasolina super, que se sitúa en 49 córdobas con 0,3 centavos. Si hablamos de la regular, en 47 córdobas con 84 centavos y 43 córdobas con 16 centavos usted desembolsará por el litro del diésel, específicamente acá en Managua. Para los departamentos, esos precios tienden a variar. Asimismo, es la 89ª semana de haberse aplicado tal medida en lo que a gas licuado de petróleo se refiere. Estos precios inalterables, y específicamente por el más pequeño, el tanque más pequeño, usted está pagando 180 córdobas. Si hablamos del mediano, en 436 córdobas y 2.004 córdobas por el tanque de 100 libras. Precios como una referencia para el mercado acá en Managua. Para los departamentos te damos detalles a continuación.
Hoy abordaremos un tema muy importante para usted, amigo televidente, aquellas personas que conducen, también peatones, las personas que viajan. Hay que tener mucha conciencia y más que eso, pues vamos a abordar todo lo relacionado a accidentes de tránsito, los tipos de delitos que se pueden cometer, las infracciones. Pero es que, de acuerdo a las cifras contabilizadas por la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, durante las últimas semanas se han reportado más de 10 fallecidos en accidentes viales. Sin embargo, solamente este 16 y 18 de diciembre la cifra superó. En la siguiente nota, Moisés García nos prepara un resumen de las tragedias que hoy enlutan a 12 familias nicaragüenses. Veamos el reporte. Es una realidad que los accidentes de tránsito se han incrementado en Nicaragua y el mundo de forma preocupante en los últimos meses. Y es que según la amplia cobertura de Acción 10, durante este sábado 16 y domingo 17 de diciembre, se contabilizó de manera preliminar 40 accidentes viales en diferentes departamentos del país que dejaron 12 personas muertas. Y esto lleva a profunda reflexión, pues no solo se trata de muertos y heridos en términos humanos, auténticas tragedias, sino que también implica un evento imborrable en la vida de un sobreviviente y en familiares de un fallecido por estas causas. Es algo que es complejo de superar, y más si el accidente fue un accidente traumático. Un accidente de tránsito traumático mucho más complejo de superar. Estamos hablando de alguien que fue arrollado por un camión, o lamentablemente pasó un accidente de mayor magnitud. Estamos hablando que el duelo y la manera de poder superarlo es mucho más complejo, y aún así las personas tienen que buscar atención psicológica debido a este tipo de situaciones. Un estudio realizado por el Centro de Reciclado de Vehículos Ilegales en Argentina reveló que más del 90% de accidentes viales son causados por errores humanos, por ende se vincula con pensamientos negativos al conducir. Eso explica de que el comportamiento del ser humano no solamente es la actitud, de la mala actitud de decir te voy a tratar mal solo porque me caes mal, sino porque hay un historial, hay creencias que implican en el buen comportamiento del ser humano en el tránsito. Por ejemplo, si en tu familia tus padres te trataron mal y tú cargas con enojo y rencores, lo vas a desplazar en la calle, lo vas a desplazar con otras personas. Entonces las vivencias que tenemos fuera del tránsito influyen en nuestra manera de conducir, en nuestra actitud. Siempre se ha dicho que la buena actitud, el dar el paso, el tener paciencia es parte muy fundamental para evitar los accidentes de tránsito. Según la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, durante la última semana en Nicaragua se registró 13 fallecidos en 1016 colisiones vehiculares. Los datos se dan precisamente en esta época en que las familias se unen para recordar en unidad el nacimiento de Jesús. Sin duda, nadie espera que unas festividades navideñas de fin de año, nadie se quede, nadie fallezca. Todos quisiéramos que todos nuestros seres queridos estén con nosotros celebrando. Pero la muerte es algo que es repentino. Yo no puedo saber que voy a morir, pero ¿qué hay que hacer? Ser precavido. Si yo sé que en estas temporadas el tráfico se pone mucho más pesado, hay gente imprudente, hay gente que no tiene conciencia de las consecuencias al tomar. Son 12 familias que hoy lloran la muerte repentina de sus parientes y 12 que recordarán la tragedia para toda su vida. Por ello, la insistencia de las autoridades en hacer conciencia sobre la responsabilidad que implica manejar un vehículo. Moisés García, Acción 10. Nuestras condolencias y solidaridad con cada una de esas familias que nunca esperaron perder a ese ser amado. Y vamos a abordar este tema
también tratando de tocar la conciencia, sensibilizar la importancia del respeto a la hora de conducir, el respeto a las señales viales, el respeto también a manejar con la velocidad orientada por las autoridades, a evitar a manejar a exceso de velocidad o en estado de ebriedad, a tener cortesía vial y tantas situaciones que también han sido parte de las consecuencias o las causas de los accidentes de tránsito. Para ello vamos a abordar el tema con el doctor Kentin Telles. Él es experto en Derecho Penal, accidentes de tránsito, también prevenciones y los delitos que se pueden cometer a la hora de estos accidentes. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Siempre gracias por la invitación, Odilí. Pues, mis más sinceras condolencias de igual manera a todas las familias, las personas que perdieron un familiar en estos accidentes de tránsito. Nos hemos llenado de luto y mucho dolor en estas fiestas navideñas, pues que se supone que deberíamos de pasar en armonía con los familiares. Estas personas pues lamentablemente no van a tener el ser querido o van a tener un lesionado en su casa habitación pues por esta fecha. Siempre entre las causas de los accidentes podemos ver que está el estado de ebriedad, conducir a exceso de velocidad y manejar de manera temeraria. O sea, esto viene y conlleva obviamente a que se vayan dando estos altos índices, porque el índice de accidentalidad creció alrededor del 20%, porque yo sé que conforme el año pasado que tenía la tránsito nacional, creció alrededor de casi un 20-25% en estos últimos días. Sí. Y hay que ver cuáles son los factores, hay que ver cómo estamos nosotros como Estado en relación a las leyes, si se están cumpliendo las leyes, si las leyes son duras, porque al final muchas personas van a ir a la cárcel de igual manera, la familia de esas personas también va a sufrir. Al final son dos familias las que tienen mucho dolor pues para estas fechas. Sí, doctor, a veces se dice que no hay multa y aquí no es solamente la responsabilidad de quienes aplican las leyes o está la responsabilidad de la policía que han tenido un plan permanente en relación a esto en carreteras, en las mismas ciudades, pero es la conciencia de aquellos conductores que, como usted dice, manejan de forma temeraria. Si bien es cierto, algún porcentaje mínimo de accidentes se ha registrado debido al mal estado mecánico de los vehículos, que es en porcentajes mínimos, pero que también dejan tragedias en su momento, ¿verdad? Pero en este sentido, ¿cuántos delitos concurren en estos accidentes, de acuerdo a la experiencia también? Mira, ya la ley señala claramente estos tipos de delitos como delitos que son delitos imprudentes. Tener lo que son las lesiones imprudentes, tener lo que el homicidio imprudente, pues donde la pena en el homicidio imprudente llega a los 8 años. Sin embargo, pues el Poder Judicial, la Fiscalía, más que todo la Fiscalía a la hora de tener el ejercicio de la acción penal, estas personas que manejan así en estado de ebriedad, estas personas que manejan a exceso de velocidad, al final cuando se da un lesionado o al final cuando resulta la pérdida de la vida de una persona, la Fiscalía ahora está acusando como homicidio en grado de dolo eventual. Esto con el fin de poner más mano dura a estos conductores. O sea, ya la pena ya no queda en 8 años, la pena llega hasta 15 años. La mediación, al ser un homicidio en grado de dolo eventual, la mediación obviamente no se puede dar en estos casos. O sea, el Estado a través pues, de la institución que es la Fiscalía ha buscado la manera, ¿verdad?, de poner más mano dura en esta situación, pero seguimos viendo que los casos se siguen dando. Entre las situaciones de cómo se dan los accidentes de tránsito, a veces tenés por los malos estados de la carretera, que hay un hoyo, entonces a veces querés por capear el hoyo y vas a colisionar tal vez con otro conductor. Nosotros hemos visto cómo las carreteras han mejorado, o sea, tenemos ya carretera 2, 3 carriles en varios lugares, o sea, se ha buscado la manera para que el tránsito circule de una mejor manera. Sin embargo, nosotros podemos ver que al final somos nosotros los ciudadanos los que tenemos la responsabilidad. O sea, vos puedes tener agentes de tránsito regados en la carretera, sin embargo, pasaste el agente de tránsito e inmediatamente venís y acelerás la marcha. O sea, entonces eso al final es responsabilidad de nosotros. O sea, las personas que colisionan por exceso de velocidad somos nosotros las personas responsables. Entre las leyes tuvimos reformas que se dieron a la ley de tránsito, donde las multas se triplicaron, las multas llegaron, es más, en ciertos casos llegaron hasta 5 veces lo que se pagaba en su momento. Mandaron a hacer el seminario, es exigido para que los seminarios, las personas se les suspende la licencia, o sea, las normas
que regulan la circulación vial, nosotros las tenemos en unas normas que, pues, que te puedo decir que son normas que son fuertes, porque al final, si a vos te procesan, ¿verdad? Te procesan por lo que son las lesiones, cuando lesionas a una persona o cuando cometiste un homicidio, estas personas pasan el proceso bajo la medida de prisión preventiva, pero al final eso la gente no entiende todavía, que tiene que manejar de una mejor manera. Vos ves los bares siempre llenos de gente, no usas el conductor designado, que una persona que no está tomando, entonces al final la responsabilidad viene siendo de nosotros. A veces se dice, como usted lo explicaba, que la carretera no las conocemos y más aún, hay crear conciencia. Si es una carretera nueva, una pista nueva que no conozcamos, aunque esté correcta, pero a veces puede pasar alguna situación ahí eventual y hay que ir a la velocidad, porque ahí está la señalización. Nuestras carreteras tienen toda una señalización de lo máximo y lo mínimo que nosotros podemos manejar, a qué velocidad. Eso lo tienen todas las carreteras. Sin embargo, doctor, veo que van aventajando en línea continua, en curva. Eso sucede en algunos lugares. Por ejemplo, en el sector de La Concha también esto sucede. Eso es manejar de forma temeraria, según las autoridades. Entonces, ¿cómo crear conciencia desde el punto de vista jurídico? ¿Qué dice la ley que también se le puede aplicar a estas personas? Mira, y otro motivo es los motorizados, que es parte de los temas. Sí, como bien decías, las carreteras están bien señalizadas. O sea, cada ciertos kilómetros te dice a cuál es el límite de velocidad que tenés que ir. Te establece un límite de velocidad por algo. O sea, hay tramos de la carretera que se te puede cruzar un animal, un semoviente o un niño, cualquier persona. O sea, porque son obviamente... Hay escuelas cerca. Hay escuelas que están cerca, o sea, hay reductores de velocidad. O sea, nosotros tenemos las carreteras en perfecto estado. O sea, tenemos una de las mejores carreteras de Centroamérica. Todos los turistas que vienen, vos los ves, los youtubers dicen que las carreteras al fin Nicaragua son muy buenas. Entonces, no es el problema, no son las carreteras. O sea, si no conoces la carretera, tampoco quiere decir que te vas a aventurar a ir a exceso de velocidad. Entonces, somos nosotros las personas que tenemos que hacer conciencia. Los motorizados, sí, lo que pasa es que la moto obviamente es un vehículo a través del cual puedes circular y te puedes meter, y tenés la facilidad de circular por cualquier lado. O sea, te metes por la derecha, te metes por la izquierda, a veces vas conduciendo y de repente el motorizado me pasó a un lado. O sea, son demasiado imprudentes. ¿La ley les permite eso a ellos? Pues la ley no lo permite. El problema es que nosotros miremos cuál es la cultura que tenemos nosotros. De repente vos ves, ahí la policía, tránsito, hace retenes, tiene 2, 3 camiones y tiene un montón de motos que se las están llevando. La gente viene y critica a la policía por esos operativos que hace, pero eso es absurdo. Y también está evitando un montón de accidentes. Es lo contrario, la policía está buscando y evitando obviamente los accidentes. Son personas que van tomadas y la policía los detiene y les quita la moto. No andas la circulación y hay personas que no andan ningún documento. O sea, ¿qué es lo que hacen las personas? Se regresan. O la facilidad también que se da con los motorizados a la hora de hacer cierta comisión de delitos como los robos agravados, etcétera. Entonces la policía, al contrario, bajo su plan que está efectuando, busca la forma como se cometan menos accidentes, se ven menos accidentes y se cometan menos ilícitos. Entonces, nosotros somos las personas que tenemos que buscar cómo hacer conciencia. Vos has visto de igual manera, hacen vallas publicitarias, a veces vos ves vallas publicitarias, si va a manejar y va a tomar, no maneje, perdón. O sea, te iban buscando la forma, pero nosotros somos las personas que al final tenemos la decisión de buscar la forma como conducir de una manera que va más que todo a la defensiva que a la ofensiva. Sí, vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días, buena información. Cuando manejan, dice otra de las personas, por la noche, tienen costumbre de poner luces altas. El exceso de confianza pone en alto riesgo a todos. Carretera El Guayacán, Jinotega, cientos de baches, recuerden también, pero ahora están saliendo cargas de café y más que viajan los jinoteganos a visitar a su familia. Pregunté al doctor, pero no nos dice que ahí. Muy buenos días. Los vehículos están llenos en el parqueo y los bares, principalmente las motos. Podrán poner multas más y más altas, pero si no hay presencia de la policía de camino, seguirán los accidentes. Sí, han habido, ¿verdad?, algunos de accidentes en este sentido, dicen otra de las personas. Doctor, quizás, ¿qué dice la ley en cuanto a las luces altas? O
a las luces que no necesariamente forman parte del vehículo y son aquellos vehículos reformados, las luces LED que comúnmente conocemos que están en barritas o en cuadritos o de diferentes formas, pero que ahora están siendo parte de los vehículos. Sí, fíjate que se dio hace como 2 años más o menos, 2 o 3 años, hubieron operativos en los cuales la policía le estaba quitando las barras LED a las camionetas, esos vehículos que modificaban, porque ya los vehículos vienen con la densidad de la luz que tiene para no perjudicar a la otra persona. Pero aquí pues que nosotros modificamos los vehículos, en su momento viste barras LED de todos los tamaños, los focos como que ibas a cazar de noche, que ibas a ir a cazar a la selva, pero vino la policía y hizo esos operativos y esas barras LED ya no las veo, o sea, todo eso la policía lo vino a regular de una manera pues que ya no se están dando ese tipo de modificaciones. Ahora, no es uno de los índices que tengas las barras LED, que tengas esas luces que incrementan la luminidad para que afecte al vehículo contrario y se ocasione un accidente. No está dentro de esos índices, o sea, es de los factores. Sí. Entre los factores siempre está lo que es el estado de ebriedad, o sea, es la primera causa, el estado de ebriedad y manejar a exceso de velocidad. Pudimos ver el accidente de tránsito que quedó una moto incrustada en el vehículo, o sea, ¿a qué velocidad iba ese vehículo? O sea, es increíble, o sea, que ver cómo la moto se incrustó y quedó todavía el zapato de la fémina, todavía esta persona desalmada que todavía siguió conduciendo, o sea, con el total menosprecio de la vida de las personas que habían quedado tiradas en la carretera, eso es increíble. Sí. Pero eso un agente de tránsito, como tendríamos que sacar a todos los agentes de tránsito y estar cada cuadra en las carreteras para evitar accidentes, eso es absurdo. O sea, somos nosotros los que tenemos que hacer conciencia. Si tenés un hijo que no tiene la pericia todavía para manejar y le prestas el vehículo, sos un irresponsable. Si tenés un hijo que sabes que le gusta salir a tomar con sus amistades y le prestas el vehículo, sos un irresponsable como padre. Así que somos nosotros los que tenemos que tener esa cultura y somos nosotros los que tenemos que tener esa responsabilidad de manejar como ciudadanos, como personas, sino que aquí manejamos a veces, sinceramente, y es horrible decirlo, pero manejamos como animales, o sea, no tenemos el total desprecio por la vida de las terceras personas y también de nuestras vidas. Exactamente, doctor, las leyes están, las autoridades están haciendo los diferentes planes, porque incluso tienen nombres cada plan de cada temporada. Ahorita está de cara a la temporada de Navidad, ya pasó la temporada de la gritería, están ahí las autoridades en las principales pistas y carreteras. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como conductores? Cuando nosotros solicitamos esa licencia de conducir, nosotros además del examen visual y de sangre, también nos solicitan un examen psicológico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tanto nos queremos y qué tanto queremos a nuestras familias? Porque son las que van a sufrir ante estos accidentes de tránsito, ya sea personas que lesionemos o personas que fallezcan, o nosotros mismos también sufrimos un accidente. Hay que tener mucha conciencia. En esta temporada de Navidad hay muchas familias que ya no cuentan con ese ser amado debido a la irresponsabilidad de algunos conductores. Como peatones también tenemos responsabilidad, la ley lo dice, doctor. Mira, la ley te establece ciertas circunstancias que se podrían implementar. Mira, hay un artículo que te habla que hay cárcel por conducir en estado de ebriedad. Llega hasta los 2 o 3 años lo que es la pena. Pero eso se aplica para los que son los conductores de transporte pesado, los conductores que son los que manejan los buses, los conductores que trasladan a niños al colegio. Para esas personas que manejan bajo estado de ebriedad, o sea, la ley establece un proceso penal que pueden ir a la cárcel. Habría que hacer una reforma, considero yo, de igual manera y meter a la cárcel a la persona que la policía la detiene y esta persona bajo estado de ebriedad, no solamente venir y esta persona quitarle la licencia, aplicarle una multa, porque esa persona ya estaba manejando obviamente con el desprecio para la vida de la tercera persona. No tiene conciencia. Esa persona sería bueno procesarla. Correcto, doctor. Muchísimas gracias y suspenderle definitivamente la licencia. Correcto. Porque ya no tuvo la responsabilidad de hacerlo. Gracias, doctor Kentin Telles, por cada una de las informaciones. Están las leyes. Podemos releer a aquellos conductores, ¿verdad?, que se nos ha olvidado todas las responsabilidades que tenemos a la hora de llevar un vehículo. Hay que releer esas reformas que también existen y que Dios nos bendiga cada vez que nosotros tomamos un vehículo y vamos abordándolo, ¿verdad?, y vamos por las diferentes vías. Vamos de inmediato con Xochitl Cristina, que tenemos más información.
Así es, muchachos, cómo amamos los regalos. Nosotros estamos esperando diciembre para siempre darle ese obsequio a las personas especiales, pero también a los compañeros de trabajo cuando jugamos el amigo secreto. A mí me encantan siempre los regalos. Por eso, en esta época, uno de los actos es la gratitud y esta dar regalo es lo más común. Las compras se convierten en excelentes dinamizadores comerciales. Sin embargo, alto ahí, no siga empacando como yo, porque ha pensado cómo ese regalo monetariamente podría desajustar su bolsillo. Le comento que hoy en Hagamos Cuenta, Christopher Guevara nos dice acerca de estos factores que deben de considerarse al momento de presupuestarse para los regalos navideños. Veamos. El acto de obsequiar determinado producto puede significar gratitud, admiración o cariño por la persona a la que se le entrega. Sin embargo, el egreso monetario que significa la compra de un regalo, por pequeño o grande que sea, es un gasto. Saber cuándo, cómo y dónde adquirir un regalo en fechas especiales se torna importante para quienes buscan ahorrar dinero. Como punto de partida es aconsejable establecer un monto límite para estos gastos. Muchas veces esa muestra de afecto se relaciona con mientras más te quiero, más costoso debe ser el regalo. Y es un error muy frecuente en el que caemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, según nuestra realidad financiera, es decir, ¿qué tanto puedo dar? Definir un monto de lo máximo que vos podés gastar en regalos. No se trata simplemente de irte con la mente abierta y solo la idea de comprar un regalo para Christopher, por ejemplo, y me voy con la tarjeta de crédito, porque sabemos que eso no nos va a permitir ponerle un límite. Reviso mis gastos del mes, cuánto me queda, cuánto puedo realmente gastar. Ok, solo tengo 1000 córdobas, por ejemplo, para todos los regalos. Entonces eso a mí me ayuda a ponerme ya según mi realidad cuánto podría destinar. No me alcanza para dar 5 regalos con esa cantidad. Ok, entonces voy a definir bien cuántos regalos, a quiénes y cuál es el monto máximo que le voy a destinar a cada regalo. El presupuestar sus capitales para realizar regalías ayudará a evitar que estos se vean afectados. Para la consultora en temas económicos Gisela Canales, es importante considerar que el regalo sea multiusos, principalmente cuando estos son destinados para niños. Si es para los más pequeños, hay que hacer una revisión muy consciente y una mezcla, ¿verdad?, entre cosas que realmente ellos quieran, pero también que sean útiles, porque muchas veces los pequeños quieren cosas que o son demasiado costosas o no tienen ninguna utilidad. Tal vez es algo que literalmente va a ser solo para unos minutos y después de eso no va a tener mayor ventaja. Y el problema es cuando tenemos quizás carencias de otras cosas importantes. Entonces hay que tratar de hacer ese balance entre cosas que queramos, que necesitemos, que tal vez estemos deseando, pero que también que se ajusten a nuestro bolsillo. Organizar sus finanzas dependerá en gran manera del balance que exista entre sus compras y gastos. Los expertos sugieren sondear los precios del producto a adquirir en diferentes establecimientos y elegir el que mejor se adecúe a su realidad económica. Christopher Guevara, Acción 10. Bueno, ahí tenía las recomendaciones de Christopher Guevara en ese tema tan importante. Hay que regalar, pero hay que presupuestarse muy bien para que eso no vaya a desestabilizar sus finanzas. Hoy en nuestro segmento Sexualidad y Familia vamos a hablar de la ausencia de la menstruación. ¿Cuál es el término médico en referencia a esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Sabía usted que los anticonceptivos pueden predisponer a la ausencia de la menstruación? Depende de cuál anticonceptivo, pero ya nuestra doctora Xochitl Centeno nos va a hablar de ese tema tan importante y vamos a aclarar muchas de nuestras dudas. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos en Acción 10 en la mañana. Buenos días, gracias por la invitación. El término médico correcto para la ausencia de la regla es amenorrea. Nosotros, médicamente hablando, cuando nosotros ponemos el motivo de la consulta de la paciente, amenorrea. ¿Cuáles son las situaciones naturales que se nos quite la menstruación? Cuando estamos embarazadas,
cuando estamos dando lactancia y durante la menopausia. Son las situaciones normales y naturales por la cual la mujer pasa, que ya teniendo una regla, un ciclo regular, pueda tener ausencia de la menstruación. En el caso de los anticonceptivos, doctora, yo he escuchado que algunos anticonceptivos, sobre todo los inyectables, pueden predisponer a que no haya menstruación o no con la misma frecuencia habitual, no al mes. Sí, cuando las pacientes optan, por ejemplo, por utilizar la inyección de 3 meses o anticonceptivos que son de depósito altos como el implante, actualmente en el país existen disponibles 2 presentaciones, el de 3 y el de 5 años. Entonces, se le explica a la paciente que la menstruación se le puede quitar porque hay ciclos anovulatorios, o sea, no se produce todo el ciclo de ovulación natural. Nosotras las mujeres somos cíclicas, entonces al no haber ovulación no hay menstruación. La menstruación nos indica que nuestro ciclo de ese mes ha finalizado sin un embarazo, entonces es la señal de que no estamos embarazadas. Sin embargo, no es que eso quede acumulado como las pacientes piensan cuando uno planifica, sino que simplemente el sangrado no se produce, pues la capa interna del útero, el endometrio, no crece de tal forma para que nosotros no tengamos el sangrado habitual, queda delgadito y entonces nosotros no sangramos. Y está dentro de lo natural y esperado si utilizamos este tipo de anticonceptivos. Muchas personas dicen eso es malo porque estás reteniendo tu menstruación. Tantos mitos, doctor, incluyendo, por ejemplo, se te va a ir a la cabeza la sangre de la menstruación. Tantas cosas que a veces por no documentarnos bien las estamos pensando. ¿Qué tan malo es que no haya menstruación? Realmente es más emocional para la paciente porque no mira su regla. Sin embargo, existen límites. Por ejemplo, si utilizamos la inyección de 3 meses, el tiempo máximo de uso es de 5 años. Porque si nosotros pasamos ese tiempo puede tener otros efectos que no necesariamente tienen que ver con cáncer, sino, por ejemplo, que nos puede hacer disminución de los minerales del hueso, nos puede dar cierto grado de osteopenia o lo que nosotros llamamos comúnmente en etapa avanzada osteoporosis, ¿verdad? Cuando la gente dice, tengo los huesos desgastados, nosotros no podemos utilizar la hormona por más de 5 años. Y el hecho de que nosotros no sangremos, pues en algunas pacientes nos evitan anemia. Vamos a decir que en eso tiene un efecto beneficioso, porque hay pacientes que sangran bastante, que pueden tener 8 días de sangrado abundante. Nosotros para medir los sangrados tenemos que preguntarle a la paciente cuántas toallas sanitarias se ha puesto en el día y si son de las normales y si son de las nocturnas. Si a una paciente me dice que gasta 4 nocturnas en solo el día, estamos hablando que esa paciente tiene un sangrado abundante, ¿verdad? Y que es anormal. Nosotros tenemos que preguntarle, la paciente tiene que saber cada cuánto le viene su regla. Cuando preguntamos fecha de última regla es el primer día que no vino la menstruación. Las pacientes comúnmente dicen, bueno, se me acabó tal día. No, cuando el médico pregunta es el primer día que vino. Y lo que podemos hacer desde que tenemos nuestras niñas o nuestras adolescentes es que ellas anoten en una libretita en qué fecha arreglan, cuántos días le dura para que nosotros sepamos qué patrón de regla tiene la paciente. Quiero recordar a nuestra audiencia que puede participar del segmento a través de sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Estamos transmitiendo de manera simultánea tanto en Canal 10 Nicaragua, nuestra página de Facebook, y también en Noticiero Acción 10. De hecho, ya hay comentarios. Y la pregunta, doctora, que hace una amiga que nos está sintonizando es si los ovarios poliquísticos predisponen a que no haya menstruación. Efectivamente, dentro de las causas que están fuera de lo normal porque se nos quite la regla está el ovario poliquístico, está el ejercicio físico intenso. Actualmente, pues que nosotros promovemos estilos de vida saludables. Pacientes que realizan ejercicio físico más allá de su capacidad pueden tener ausencia de la regla. Pacientes en sobrepeso que también predispone al ovario poliquístico pueden tener ausencia de la menstruación, ¿verdad? Y pacientes que tienen problemas tiroideos, que no tienen mucho, nosotros pensamos que no tienen que ver con los ovarios, pero la tiroides regula todas nuestras funciones. Entonces, con que nosotros tengamos un problema de hipertiroidismo, podemos tener ausencia de la menstruación. En el caso del ovario poliquístico, el óvulo no se libera, el folículo queda ahí, entonces no se hace todo el ciclo natural, no es que la sangre queda acumulada como la gente comúnmente piensa. O que se va a otro lado. ¿verdad? O que se va a otro lado, la gente dice que tienen miedo porque no sangran, porque no miran su sangrado y que eso se puede quedar acumulado y que les pueden dar cáncer. Esa es la creencia de la gente. Realmente lo que pasa es que el ovario no hace todo el ciclo
no se estimula el útero porque el ovario estimula el útero, no crece esa capa interna, entonces no hay qué cosa sacar, no hay qué capa sacar, ¿verdad? El endometrio tiene que tener un tamaño adecuado para que haya menstruación. Y si la paciente no hace todo ese ciclo y no ovula del todo, no sale embarazada, pero tampoco tiene menstruación. ¿Qué complicaciones podemos tener por la ausencia de la menstruación, doctora? Todo va en dependencia de la causa. Por ejemplo, si la paciente quiere salir embarazada y no regla, naturalmente no regla, pues difícilmente va a salir embarazada porque no está produciendo óvulo. Si la paciente tiene ausencia de la menstruación a los 30 años sin estar planificando, estamos hablando de una insuficiencia ovárica o una menopausia prematura. Nosotros podemos deducir con la fecha de las menstruaciones últimas de nuestra mamá. Las edades de la menopausia generalmente se heredan. Hay pacientes que tal vez ellas en el momento no hacen la relación, pero dicen, mi mamá se le quitó la regla cuando estaba joven y ahora a mí no me está viniendo la regla. Entonces nosotros podemos tener síntomas asociados como el insomnio, calores, sofocos desde los 30 años, que son síntomas de perimenopausia, y nosotros los vemos como normales, no lo sentimos que sea un problema y a lo mejor estamos cursando con un problema de menopausia prematura. Toda menopausia que sea antes de los 40 años se considera precoz o prematura. Y también está lo que nosotros llamamos la insuficiencia ovárica, que es cuando por alguna cosa, ¿verdad? Por algún trastorno, ya sea hormonal, ya sea por un problema de tiroides, nosotros tenemos disminución del tamaño de los ovarios y tampoco hay ciclos menstruales. Es un poco complicado hacer el diagnóstico si la paciente no se realiza todos los exámenes que nosotros tenemos que hacerle. ¿Cuáles son esos exámenes, doctora? ¿Qué hacer? ¿Cuándo decir, bueno, no me ha bajado la regla en tanto tiempo? ¿Cuándo decir ese tanto tiempo es normal o no es normal? ¿Cuándo acudir al médico con urgencia? Lo primero es que nosotros sepamos de cuántos días son nuestros ciclos. Lo normal es de 21 a 35 días. O sea, las pacientes siempre esperan que les venga la misma fecha en todos los meses y lo normal es de 21 a 35 días. O sea que no siempre nos va a venir en la misma fecha, pero sí cada mes. Si nosotros sabemos de cuánto es nuestro ciclo de forma natural sin planificar, ya ahí tenemos una parte del diagnóstico. Nos ayudamos con el ultrasonido y nos ayudamos con las pruebas hormonales. Siempre se le pide a la paciente que si ya ha tenido relaciones, lo ideal es un ultrasonido transvaginal para valorar bien sus medidas del ovario, sus medidas del endometrio, que es la capa interna, y del útero, para que nosotros podamos hacer una mejor evaluación. Y hay pacientes que pueden llegar a tener tumores cerebrales, ¿verdad? Y en esto ya nosotros nos auxiliamos de resonancias magnéticas, pero para que nosotros podamos llegar a ese diagnóstico, y es común en pacientes jóvenes, tenemos que hacer todo su protocolo de exámenes que hay que hacerse, ¿verdad? De inicio, sí, nosotros vemos que hay pacientes que pueden tener 2 o 3 años y te dicen, no, la regla no me viene desde que tuve mi último bebé, y probablemente han pasado por varios legrados, tuvieron alguna complicación durante su parto o su cesárea y no lo saben. Entonces es importante que nosotros siempre preguntemos cuando nosotros tenemos un bebé o nos transfunden sangre, si tenemos alguna complicación, qué tipo de complicación estamos teniendo para ver cómo nos va a repercutir posteriormente. Y obviamente el tratamiento depende de la causa de la ausencia de la menstruación, doctor. Sí, porque nosotros podemos utilizar estimulación ovárica, ¿verdad? Hormonas para hacer que la paciente tenga ciclos artificiales y pueda tener menstruación. Si estamos hablando de una paciente joven, si estamos hablando de una paciente que está cursando con su menopausia y está teniendo muchos trastornos y hacemos nuestros exámenes y vemos que si es candidata, pues podemos iniciar terapia de reemplazo hormonal. Los estrógenos son los que disminuyen, pero ellos también regulan muchas funciones, pues las pacientes te dicen, me siento sofocada, me siento con insomnio, me dan calores de noche, que son calores que primero le da uno un calor varios minutos, después uno comienza a sudar y después queda con frío, entonces uno se asusta. Pero esos pudieran ser síntomas ya propios o que le cambie el carácter, pues. Como a veces la gente hace mucha burla de eso, de decir, ya te llegó la menopausia, cuando uno anda como muy lábil emocionalmente. En realidad es una etapa de cambio igual que lo es la adolescencia, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros siempre que ser, en ese sentido, apoyar a nuestros familiares. Hay que ser empáticos. Hay que ser empáticas con nuestros familiares en este periodo, porque en todos los periodos es difícil emocionalmente pues pasarlo, pero cuando a uno le dicen, mire, ya usted, su ovario ya no está funcionando, ya no va a tener los ciclos naturales,
pues las pacientes a veces se sienten menos mujer por no tener menstruación, pero es un ciclo más, es una etapa reproductiva más que ya deja de ser reproductiva y pasamos a menopausia, pero nosotros seguimos siendo mujeres. Definitivamente. ¿Verdad? Doctora, ¿a veces no se trata la ausencia de la menstruación o siempre se tiene que tratar? Lo que se tiene que hacer siempre es identificar la causa y que la paciente pues pueda decidir. Por ejemplo, si es por ovario poliquístico, exitosamente, si uno tiene una disminución de peso, puede volver a tener menstruaciones normales, o si tiene obesidad, porque nosotros con un 20% que disminuyamos del peso corporal, nuestros ovarios pueden volver a funcionar normal. Hay pacientes que con solo bajar de peso han logrado salir embarazadas. Entonces, está en dependencia que identifiquemos la causa y de qué quiere la paciente. Si la paciente se siente cómoda no teniendo reglas y sabiendo que no va a pasar nada más, pues no se trata, pues nosotros médicamente no enviamos ningún tratamiento hormonal. Perfecto, sus recomendaciones de cierre, doctora. Si nosotros vemos que de pronto tenemos ciclos regulares y de forma intempestiva dejamos de menstruar, lo ideal es que hagamos la consulta para que podamos identificar qué problema estamos teniendo y verlo con tiempo. Ok, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. ¿Le parece que demos continuidad a este tema? El próximo martes, de hecho, hay comentarios que ya por tiempo no vamos a dar lectura, pero el próximo martes quisiera que demos continuidad al tema porque hay bastantes dudas. Así es, podemos retomar esa duda y continuar el programa, ¿verdad? Hacerle una segunda parte. Me encanta la idea. Gracias, doctora Centeno, por habernos acompañado y a usted que estuvo pendiente también. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Ya regresamos con más. Así es, Tati, es que imagino que a vos también te interesa este tema y es que te comento que beber suficiente agua para hidratarse en horas del día y tener un abrigo para cubrirse en horas de la noche, estas son las recomendaciones que expertos están brindando ante las colisiones del clima pronosticadas para estos próximos días. Vamos con Christopher Guevara, quien nos comenta, por ejemplo, que esta madrugada es una de las más friolentas en los últimos años en la parte norte del país. Veamos. Muy buenos días, bendecido martes para ustedes. Momento que actualicemos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y es que tenemos días soleados, noches frescas y las madrugadas muy pero muy frías. Así que familias nicaragüenses a abrigarse, principalmente en el norte del país, donde las temperaturas podrían descender hasta los 13 grados Celsius como mínimas en este lapso. Y es que debo comentarles que tenemos localizado una alta presión continental por la parte del Caribe y se nos viene acercando un frente frío que probablemente sea el encargado de darnos esas temperaturas, pero bárbaras en cuanto a mínimas se refieren. Inicio hablando justamente sobre los fríos que van a prevalecer en el lapso de este martes y probablemente la madrugada de este miércoles, donde tenemos también un ambiente totalmente fresco en horas de la noche. Pacífico, 19-25 grados Celsius las temperaturas y el termómetro podría marcar inclusive para la región central entre los 16 y los 23 grados Celsius. No obstante, para mañana, Nueva Segovia, Estelí, Jinotega y Matagalpa, las temperaturas podrían oscilar hasta los 13 grados Celsius. Imagínese usted, y es que debido a la posición geográfica, las zonas montañosas y muy boscosas podrían propiciar tales condiciones en esta región del país. Por ende, instamos a abrigarse en horas específicamente de la noche. Para la región del Caribe, entre los 21 y los 23 grados Celsius, condiciones también muy friolentas y características de esta temporada decembrina. Así que, como siempre, exhortamos a cuidarnos principalmente a los niños y las personas de la tercera edad. Hablamos ahora sobre los vientos. De pronto hemos notado los vientos muy pero muy fuertes o una categoría de moderados a tales. Les debo comentar que están siendo propiciados también por una alta presión continental que en el Pacífico, para ejemplificar y como estamos viendo en nuestro radar meteorológico de noroeste a norte, ya las velocidades podrían oscilar entre los 10 y los 25 kilómetros por hora, ya las rachas sí podrían extenderse, escuche bien, hasta los 50 kilómetros por hora, principalmente de la región central hacia la parte sur en esta región. Y si hablamos en la región central específicamente de noroeste a norte, casi el mismo panorama en cuanto a velocidades y direcciones, con 10 a 20 kilómetros por hora y las rachas
en un promedio entre los 30 y los 40 kilómetros por hora. Y por su parte, la región del Caribe, gente de esa región, ponga mucha atención, porque la dirección estará de noroeste a norte con 10 a 25 kilómetros por hora y a las rachas, como vemos en el gráfico, hasta los 50 kilómetros por hora en la franja costera específicamente. Nos vamos ahora del otro lado para conocer un poco sobre las lluvias, y es que tenemos un panorama totalmente soleado para la región del Pacífico. Principalmente para la región central tenemos parcialmente nublado, y para el Caribe parcialmente nublado a nublado. Eso es lo que está predominando para esta temporada, como les comentaba, para la región del Pacífico, específicamente para el día martes, es decir, para hoy y el día miércoles, podríamos tener un ambiente predominado por sol. Y hablamos justamente sobre la parte del Caribe, donde probablemente también se nos presenten las nubosidades características acompañadas con humedad y consecuentemente esas lluvias un tanto ligeras. Y si hablamos justamente sobre los calores, lo que nos trae acá, debo comentarles que prevalecen también ambientes totalmente calurosos y muy característicos, principalmente para el occidente del país, donde las temperaturas sí alcanzan hasta los 35 grados Celsius. Mucho calor, así que no descartamos las temperaturas un tanto bochornosas en cuanto a máximas se refiere, principalmente para esta región del país. Región central, por su parte, entre los 24 y los 34 grados Celsius. Departamento Chontales, Huigalpa, toda esa zona seca y que probablemente sea gobernado por los ambientes muy calurosos, instamos a tomar las debidas precauciones, principalmente el hidratarse en tiempos de y principalmente para la región de seca del país, como les comentaba, entre 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Y para la región del Caribe, oscilando entre los 30 y los 32 grados Celsius para este martes. Es mi reporte, continuamos con mucho más. Hoy estaremos abordando un tema muy interesante para aquellos pacientes diabéticos. Estamos en una temporada donde hay una variedad de alimentos, pero ¿qué tanto pueden consumirlo? Ya la doctora nos va a dar esas recomendaciones. En Vida Sana, pues hablaremos de esos alimentos idóneos para los pacientes diabéticos. Está con nosotros nuestra nutricionista, la doctora Verónica Silva. Bienvenida. Qué grato que nos acompañe, doctora. Buenos días, encantada de poder estar acá acompañándole y sobre todo tocando este tema que es súper importante y en una fecha tan sensible, ¿no? Que hay mucha comida, muchos sabores, muchas bebidas, entonces es sumamente importante poder tomar este tema el día de hoy. ¿Cómo lo conversábamos, doctora? Y me encanta porque usted me dio cada uno de los elementos bastante sencillos y bastante directos. ¿Cómo debe o qué tanto debe consumir un paciente diabético que está debutando en padecer de diabetes a un paciente que lleva más de 10, 20, 30 años de padecer? Claro, fíjate que este es un tema súper importante porque al final, cuando el pacientito llega, aún no estamos completamente claros qué es lo que le afecta más, el diagnóstico o el temor hacia la nueva alimentación, sí. Porque a él les generamos una batería de información y restricción en donde le decimos, usted no puede comer carbohidratos, no puede comer arroz, no puede comer pan, no puede comer tortilla, y esto genera mucha incertidumbre y mucho miedo porque al final nosotros vivimos parte de nuestro día a día consumiendo alimentos. Entonces, ¿qué es lo que genera este paciente? Una resistencia al punto de eliminar la mayoría de su alimentación y comienza a vivir con mucho miedo y eso lo orilla más bien a un déficit energético nutricional. Y claro, si no está consumiendo energía, que básicamente es a través de los alimentos que generan este combustible para poder realizar nuestras actividades diarias, y comienza a tomar su medicación, entonces puede generar un choque hipoglicémico, un pacientito que baja demasiado los niveles de glucosa o azúcar en sangre y tiene una descompensación. La parte sensible acá está en encontrar un punto de equilibrio, en recordar de que tu cuerpo sigue necesitando carbohidratos, pero en qué cantidad, en qué porción y la calidad del carbohidrato. No es lo mismo comernos, por ejemplo, en la mañana un pancito dulce con café con azúcar a comernos, por ejemplo, una frutita que puede ser bien una sandía, combinado con nuestro gallo pintito o frijolitos con queso y nuestro cafecito sin azúcar. ¿Qué quiere decir? Que en este momento yo tengo que comenzar a combinar la calidad de los alimentos
principalmente visualizándolos por grupo de calidad y en porciones de calidad. Ahora bien, cuando ya el pacientito es diagnosticado hace ya varios años, hay que tener en cuenta si se ha cuidado, si realiza ejercicio, si toma su medicación de forma responsable, porque no es solo el hecho de que, bueno, estoy haciendo dieta, entonces dejo mi medicación. Cuando ya un pacientito es crónico y tiene muchos años, la parte sensible está en ser consciente con su cuerpo y su salud. Significa que la medicación no sustituye al alimento ni el alimento sustituye al fármaco. Tiene que ser en conjunto, validando que necesita actividad física, que necesita un buen descanso, que necesita un control de alcohol, sobre todo en estas temporadas, y que eso es lo que va a permitir que el paciente tenga una muy buena calidad de vida. Correcto, doctora. Cuando ya el paciente dice, sí, soy diabético, ya todos los exámenes están dados, ya el especialista ha dicho, sí, usted es un paciente diabético, la alimentación debe ir en base a los 3 tiempos de comida más 2 tiempos intermedios. En esos tiempos, ¿qué es lo que debe consumir el paciente? Ya no lo mismo la comida fuerte de esos 3 tiempos, sino ¿qué? Sí, fíjate que cuando nosotros hablamos del pacientito diabético generalmente asociamos justo a esto, de que necesita respetar sus tiempos de comida, y a muchos les pasa que como comienzan a restringir, también comienzan a saltarse los tiempos de comida, pero la parte sensible está en que debemos respetar los tiempos de comida y los tipos de alimentos. Por ejemplo, en la mañana bien estaría el hecho de, ya mencionábamos, sandillitas, frijolitos, queso y cafecito, o bien un tecito. Entonces, en este caso ya tendríamos, en el caso de la fruta, un alimento cargado en micronutrientes y antioxidantes. Luego tendríamos los frijolitos, proteína vegetal y carbohidratos, y luego tendríamos en el quesito proteína animal. Entonces quiere decir que realmente estamos equilibrando. Luego viene una merienda que se asocia un poco más a la recomendación de frutas o bien frutos secos que son ricos en grasas insaturadas, que bien podría ser maní, marañón, almendras, preferiblemente sin sales y sin pasas, porque nos pasa de que compramos cualquier presentación y vienen muy salados. Entonces preferiblemente que sea simple, o que lo compren aislado, o solo el paquetito de almendras, solo el paquetito de maní. Yo recuerdo hace varios años nosotros podíamos encontrar estos conitos de maní, que eran para los niños súper ricos. Sí. Doctora, tenemos una llamada en espera. Muy claro buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días, estamos al aire, está la doctora pendiente para aló, buenos días, muchachas, Dios la bendiga. Fíjense que tengo un niño de 7 años. Tengo un niño de 7 años y hace poco me le diagnosticaron azúcar de riñón. Lo llevé de una pediatra y me dijo de que le retirara todo, pues, en medicamentos, pues, digamos, en comida, digamos, no darle tortilla, arroz, huevos seguido, puede ser lo que más le gusta. Galletas de chocolate, todo esto. Y prácticamente de ahí el peso de él es de 30 libras y no sube. Muchas gracias por llamarnos, doctora. Sí. Es muy importante el hecho de mencionar que en el caso del niño el manejo debe ser muy humanizado. Nosotros no podemos comenzar a crear un conflicto con los alimentos en el niño, sobre todo porque están muy chiquititos y es una larga vida que espera. Si nosotros no generamos un proceso de educación alimentaria desde esta primera etapa, entonces va a generar mucho conflicto posterior con su alimentación. Entonces, ¿qué quiere decir? De que definitivamente los dulces, incluso con o sin diagnóstico, son alimentos que deben ser muy limitados y muy controlados. Todo lo que son bebidas embotelladas, azucaradas, gaseosas, dulces, snacks como cualquiera de las cualquiera de los snacks que nosotros podríamos generar, estos alimentos en bolsita, no deben darse dentro de su alimentación. Ahora bien, no significa que el niño no pueda comer pancitos o arrocito, gallo pintito. Claro que puede comerlo, incluso lo necesita porque está con la medicación, pero la parte sensible está en qué y cuánto. Yo sí le haría la recomendación que el niño asista a una consulta nutricional para que realicen la valoración. Recordemos de que los requerimientos nutricionales deben realizarse conforme a los datos individualizados del niño, la edad, la actividad física, las dosis que está consumiendo actualmente el fármaco,
fármaco, la frecuencia del fármaco. Eso permite estructurar a los nutricionistas el esquema de suplementación. La parte curiosa de los esquemas es que existen recomendaciones para crear un plan de intervención, pero no existe una intervención estándar para el paciente. Realmente se ajusta a la parte individualizada. Entonces el llamado está así, que el niño asista a la consulta, está súper chico, así que necesita una intervención pronta para mejorar su calidad de vida y sobre todo para generar una proyección a larga vida. Decía la señora que el peso es de 30 kilogramos y que le han quitado una cantidad importante de alimentos. Quizá es en relación también a un nutricionista a la que esta persona o esta mamá debería visitar, porque de igual forma ahí se suma también el desarrollo del menor. No sabemos si está en la etapa del desarrollo directamente. Claro, recordemos que al tener esta edad sí está en una etapa de desarrollo, está súper chiquito. Entonces es importante tomar en cuenta de que aparte que él necesita un manejo crónico, también necesita un monitoreo de crecimiento niño sano. Él necesita cubrir requerimientos de estatura, de ganancia de peso. Y es claro, al tener mucho miedo, que es lo que hablamos anteriormente, los pacientitos debutantes, yo sé que la mamá, la familia tiene miedo sobre muchos alimentos. Para poder quitar ese miedo está la parte de educación y concientización alimentaria. Entonces, si el llamado a que ustedes busquen esta asesoría personalizada y pueda mejorar. Definitivamente el niño puede ganar peso sin afectar sus niveles de glucosa, puede tener una calidad de vida normal, incluso al no ganar peso, yo traduzco de que el niño también tiene una restricción alimentaria muy alta y por ende incide también sobre su desarrollo normal y sus aspectos de socialización. ¿Qué significa? El niño ya se ve limitado a jugar menos porque se cansa más rápido o porque sus niveles de glucosa bajan mucho, entonces ya nosotros como mamá entonces lo controlamos, no jugues porque... Entonces hay muchos factores que realmente inciden sobre el crecimiento normal, el saludable y sobre todo la calidad de vida. Esa es la parte más sensible. El pacientito no debe aislarse. La parte sensible está en qué hacemos desde la parte de hábitos de vida y calidad de vida para mejorar su inserción a una sociedad completamente validada. Correcto. Regresando a las personas que ya tienen años de padecer de diabetes, a los adultos mayores o a las personas adultas, hay mitos o son realidades. El hecho de comer frijoles en la mañana, comer frijoles al mediodía, comer frijoles en la noche, eso les altera los niveles de azúcar en sangre, o no se puede comer, por ejemplo, nuestra comida está siempre acompañada de ese gallo pinto. No se debe comer todos los días gallo pinto, doctora. ¿Cómo poder hacer ese balance? Fíjate que la parte importante acá está en la cantidad de carbohidratos que nosotros comemos totales al día. No necesariamente un alimento en particular. Claro que hay alimentos más sensibles porque ellos suben los niveles de azúcar, por así decirlo, en sangre de forma mucho más rápida. Son mucho más sensibles, ¿no? Como el azúcar de mesa, el azúcar blanca, los dulces, miel, este tipo de alimentos que genera una respuesta de glucosa muy rápida en sangre. Pero es importante mencionar que los alimentos no son o no tienen un nutriente único. Y en el caso de los frijoles como el área de nutrición nosotros los clasificamos como proteína vegetal. La principal función de ellos, el principal aporte de ellos es construir tejido muscular, pero no significa que solamente contengan proteínas. Ellos también contienen cierta cantidad de carbohidratos, contienen cierta cantidad de minerales y entonces en ese sentido significa que si yo como frijoles y como por ejemplo un poquito de pan, significa que yo ya tengo dos fuentes de carbohidratos, que si tengo fruta también tengo otra fuente de carbohidratos que es la fructosa. Entonces realmente no está en el hecho de un alimento en particular, sino el conjunto de alimentos que yo voy consumiendo al día. Que si yo como gallo pinto todos los días, realmente no sería tanto el problema el hecho de que comas gallo pinto con arroz o gallo pinto con guineo y eso en cada tiempo de comida. Yo, la verdad, la parte clave, la parte más sensible que puedo decirles es el hecho que logremos identificar los alimentos por grupo y eso nos va a permitir mucho más fácil la selección de nuestros alimentos día a día. Correcto. Vamos a leer un mensaje de texto que tenemos y nos hacen llegar a través de nuestras páginas en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Mi hermana es diabética y la doctora también le prohibió comer tortillas, frijoles, arroz, todos los alimentos prácticamente. Entonces, ¿qué debe comer? Ya ve, es lo que nosotros acabamos de mencionar recién, es el miedo, es la parte debutante. Y claro, el médico, porque esto es súper importante,
muy pocas veces somos conscientes de que estamos con la medicación, pero también necesitamos restringir nuestros alimentos. Generalmente lo decimos: tengo la medicación, tengo carta blanca, tengo bandera blanca para el resto de la comida. Exacto, sí, es cierto. Entonces, como una medida preventiva, el médico te dice, tienes que eliminar de tu alimentación, porque lastimosamente no somos disciplinados. Si nosotros estamos con nuestra medicación, pero estamos teniendo una alimentación ordenada, consciente y equilibrada, no tendríamos por qué tener problemas con los alimentos. Significa que puedo comer frijoles, que puedo comer un poquito de arroz. Claro, no es lo mismo comer el arroz blanco que comerme el arroz, por ejemplo, a la jardinera, que en este caso ya comienza a aumentar la fibra presente en este alimento, porque le agregué apio, porque le agregué chiltoma, porque le agregué zanahoria. Entonces significa que el valor biológico del alimento cambia un poquito y disminuye la velocidad con que mi cuerpo va a obtener ese azúcar. Entonces la parte sensible está en la calidad del alimento. Claro, no es lo mismo que si ya agarré frijolito o agarré arrocito, agregue un bastimento. La recomendación en este caso del pacientito es que se limiten, no consuman bastimento y prioricen la calidad de su alimento. Hay una herramienta muy sencilla y muy práctica que es básicamente el plato del bien comer. El plato del bien comer nos agrupa los alimentos por su valor o su caracterización nutricional. Los agrupa en proteínas, carbohidratos, grasa. Entonces yo sí les haría un llamado nuevamente a la parte de educación alimentaria. Busquemos los alimentos, logremos identificarlos por grupo y eso nos va a permitir garantizar una mejor alimentación. Otra persona nos escribe y nos dice: muy buenos días, ¿qué pasa si yo siento que se me baja el azúcar, siento dolor de cabeza y que el cuerpo se me va a desplomar? Claro, recordemos que el azúcar es el combustible del cuerpo. Y eso se traduce que también es el combustible de nuestro cerebro. Si nosotros no tenemos suficiente combustible, entonces nuestro cuerpo va a generar una descompensación. Nuestro cerebro es como la llave maestra del resto. Él emite los mensajes, permite la coordinación adecuada. Entonces, ¿qué significa? Al tener una baja de combustible, tu cerebro también genera una reacción y eso, evidentemente, la descompensación. Entonces, la parte sensible está en que no debemos extralimitarnos, no debemos consumir excesivamente carbohidratos, en este caso, pero hay otros alimentos que también, y tampoco ser tan restrictivos con nuestra alimentación diaria, porque es lo que he mencionado. Si estamos con tu suplementación, debes continuar con una alimentación suficiente y equilibrada para realizar tus actividades diarias. Muchísimas gracias, doctora Verónica Silva. Ella es nuestra nutricionista y nos ha dado esas claves importantes, sobre todo para esta temporada. La idea es que consumamos lo idóneo, las porciones idóneas. Si nuestro especialista también nos ha orientado, repetemos eso para que podamos probar de todo un poquito, doctora. Así es. Casualmente hablaba con una de las pacientes y le digo, es que el problema no es la temporada, es lo que comes en la temporada. No es lo mismo que comas relleno todos los días, a que comas tu porcioncita de relleno el 24, el 31, pero no como generalmente nos pasa a los nicas que vamos a cada casa y nos regalan un platito de relleno. Y no es solamente para los diabéticos, sino para la población en general. Hay que aprendernos a cuidar y eso es lo importante, que nuestros especialistas nos los dan esta recomendación. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos. Bueno, ya estamos llegando al final, ahora vamos con los saludos. Por supuesto que sí, es que queremos felicitar de una manera sumamente especial hasta Chinandega, señores, al bebé lindo, Osmarcito Bustillo, es hasta San Francisco del Norte, Chinandega, que hoy está cumpliendo 8 añitos de parte de su tía Michaelin, que la quiere muchísimo. Y que, por supuesto, que en honor a eso nos va a dar ella hoy pastel. ¡Saludos, un abrazo grande a este bebé precioso. Le tiene un premio especial, dice a Osmarcito. Sí, espera el regalo, te tiene 2 regalos. Tremendo, 2 globos ahí. Muchísimas felicidades. También queremos felicitar a Iván Arauz Chavarría. Está apareciendo en pantalla, Ivancito. Él es un locutor de Nicaragua. Saludos, Ivancito. Bendiciones. Vamos con otro saludo especial. El tercero, dame. El tercer saludo por aquí lo tenemos con mucho cariño, que no es de cumpleaños, pero sí es para enviarle saludos a Destiny Alexandra Vázquez. Saludos muy especiales para ella, de parte de toda la familia orgullosa, su mamá Zoila.
Destiny. After me. Destiny. Destiny Alexandra Vázquez. Destiny, así es. Ok, Destiny. excelente. Bueno, ella muchachos, les cuento, se graduó de la carrera de medicina, Wow. así que su mamá está orgullosa. Es una carrera bastante difícil, de mucho desvelo. 7 Así es que años. un aplauso, mamá. Un ¡Eso! aplauso, familia. Destiny. Saludos muy especiales para ella. Destiny o Destiny, ¿verdad? Destiny. Como usted desee, pero lo importante es que ahora ella es la nueva doctora de la familia y pronto Le pues la esperamos por esperamos acá, acá le en Acción esperamos 10 de la acá en Acción 10 de la mañana, así Bueno, llegamos al final. Nos vamos. Hay otro cumpleañero por ahí que tenemos con todo el cariño del mundo. Aquí está el cumpleaños. Saludos, Compañera que felicitar está a la niña apareciendo en bonita. pantalla, está apareciendo en este momento en pantalla, así que muchísimas felicidades, que está cumpliendo muchísimos años más. Yubianca Paola Jarquín, hija del capitán Gunther, hoy está cumpliendo 8 añitos de vida. Saludos especiales para toda la familia, que por supuesto felicitar a esta niña bonita. Es también un saludo especial de parte de toda la familia que la quiere mucho. Bendiciones, corazón. Bendiciones. Abrazo grande, que la pase bomba a todos los cumpleaños de hoy día, sin duda alguna. Yo sé que Óigala. ustedes van a celebrar con nosotros. ¡Nos vamos! Yasmina, ¡Hasta mañana! Dale, Ya, Yasmina. dale, Yasmina, dale, Yasmina.